Hola, hoy vamos a explicar la evaluación número 4. El ejercicio dice lo siguiente. Tenemos una caja triangular cerrada en donde atraviesa por ella un campo eléctrico horizontal, que son las líneas de campo acá dibujadas. Me pregunta en cada cara si el flujo de campo eléctrico será positivo, negativo o nulo. Y luego me dicen que el campo eléctrico, que es constante, tiene un valor de 7,80 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Debemos calcular el flujo a través de una superficie B1, que es la superficie rectangular vertical, o sea, es esta que está acá atrás, esta, por B2, que es la superficie inclinada, esta, el plano inclinado que se ve acá, de la caja, y B3, que es el total de la caja, o sea, me está preguntando el flujo neto. Bueno, repasemos un poquito cómo calculábamos el flujo. Tenemos dos maneras de calcular flujo. Cuando el campo es constante y la superficie es plana, como en este caso son todas superficies planas, el flujo lo podemos calcular con esta ecuación. Es el producto del campo eléctrico por el área de ese plano, o sea, vendría a ser el área de esto, por el coseno del ángulo. El ángulo es el que forma el campo eléctrico con el vector superficie. El vector superficie siempre se representa perpendicular a 90 grados al plano. Así que acá hay 90 grados. Otra forma de calcular el flujo de campo eléctrico es aplicando la ley de Gauss. Lo que plantea Gauss es que el flujo es la carga neta encerrada en una superficie cerrada, que esta podría ser perfectamente, o sea, yo me tendría que fijar qué carga neta tengo encerrada dentro de esta caja triangular, dividirla entre epsilon 0 y ahí obtendríamos el flujo. Recuerden que epsilon 0 es la permitividad eléctrica, es en el vacío, y vale 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado sobre newton metros al cuadrado. Bueno, bien, vamos a empezar a resolver. Nuestra caja triangular tiene 5 caras, que son la de abajo, ¿está? Las dos laterales, esta de acá, la vertical, y ahí tenemos las 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5 esta, ¿está? Bien, empecemos a calcular el flujo a través de la superficie B1. B1 es esta, la vertical, esta que está acá. Para aplicar esta ecuación, yo necesito calcular el área de esa cara, ¿verdad? Entonces, el área de esa cara es, como es una figura que es un rectángulo, va a ser largo por ancho. Y acá yo les anoté, hice el dibujo, ¿verdad? De esa misma cara pintada con gris, con las medidas de los lados que me lo dan la letra. Esto vale 30 centímetros y esto vale 10 centímetros. Así que el área de esa cara B1 es 0,30 metros por 0,10 metros y eso me da 0,030 metros al cuadrado. Entonces, considerando esa cara, vemos que el campo eléctrico entra a la caja rectangular, o sea que en este caso va a ser así, ¿verdad? Horizontal. Pero si yo quiero representar el vector superficie, tengo dos opciones, o lo pongo para este lado o lo pongo para afuera. No lo puedo poner para este lado, porque en una figura cerrada siempre el vector superficie tiene que salir de la figura, o sea, tiene que salir de la caja, no puede entrar a la caja. Si yo lo dibujo para este lado, estaría entrando a la caja, y eso no es correcto. Así que el vector superficie es saliendo para este lado. También es horizontal. Entonces, el ángulo que forman el vector superficie y el campo eléctrico, en este caso, son 180 grados. Como el coseno de 180 da -1, o sea, es un número negativo, ya sabemos que el flujo en la caja, en la cara, perdón, 1, o sea, en esta, me va a tener que dar con signo negativo. Para saber si un flujo me va a dar positivo o negativo, siempre tengo que ir a mirar el ángulo y aplicar el coseno, ¿verdad? Esto siempre lo voy a sustituir por valores positivos, L y el S, pero lo que me va a dar el signo es el coseno del ángulo.
Bueno, ahora sí podemos sustituir. Con esta ecuación que tengo acá, sustituyo. El campo eléctrico me lo da la letra, es 7,80 por 10 a la 4, newton sobre coulomb, por el área, que es 0,030 metros al cuadrado, por el coseno de 180. Al hacer las cuentas me va a dar negativo, como dijimos recién, y la unidad es newton metros al cuadrado sobre coulomb. Newton metros al cuadrado sobre coulomb. Siempre hago análisis dimensional, ¿verdad? Esto tiene, bueno, las cifras acá no las respeté mucho, tendría que haber puesto capaz que 2,3, pero quería mostrarles otra cosa en el ejercicio, que ahora van a ver más abajo. Así que por eso puse las 3 cifras significativas. Bien, esto es una de las partes que me pedía la letra, ¿verdad? Que calcule el flujo en esa cara que está acá. Luego me piden la cara B2. La cara B2 es esta cara, la inclinada, la que está marcada acá también. Esta, ¿verdad? Vuelvo a hacer lo mismo. Represento el vector superficie perpendicular a esa cara y el vector campo eléctrico que es horizontal. Varias cosas tengo que fijarme acá. Tengo que calcular esta área y tengo que saber qué ángulo forma el vector superficie con el vector E. Miremos de vuelta la ecuación. Tengo que calcular el área de esto y el ángulo que forma el campo eléctrico y el vector superficie. Bien, vamos por el ángulo primero, es este dibujo que está acá. Si yo dibujo esta cara y arrimo a este vector S acá, el campo eléctrico horizontal lo voy a poner acá, voy a estudiar un poquito los ángulos. Este ángulo de acá es 60, me lo da la letra. Si este ángulo es 60, este también es 60, porque esta es la misma línea y esta es paralela a esta. Así que este vale 60. Está pintado con rojo porque son iguales. Si este vale 60, como acá hay 90 grados, este ángulo es 30, ¿verdad? Porque 60 más 30 me da 90. Y ahora vuelvo a hacer lo mismo. Como entre este y este hay 90 grados, si este es 30, este tiene que ser 60 grados. Así que entonces el ángulo entre el vector S y el vector E es de 60 grados. ¿Cómo calculamos el área? Bueno, yo necesitaría saber, para calcular el área, vuelve a ser el área de un rectángulo, ¿verdad? Necesitaría saber esta distancia, X, porque yo en realidad lo que sé es esto, que vale 0,10, pero no conozco ni X ni Y. Pero como lo que quiero saber es X, porque el área va a ser X por 0,30, esta medida sí la sabemos, es 0,30, ¿sí? Voy a tener que aplicar coseno. Como esto es un triángulo rectángulo y un ángulo recto acá, esto es el cateto adyacente, esto es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Como conozco el cateto adyacente, voy a utilizar coseno. Así que planteo coseno de 60 es igual a cateto adyacente, que vale 0,10, es esto, dividido la hipotenusa, que es X. Para despejar, X va para arriba y coseno de 60 va para abajo. Hacemos las cuentas y esto me da 0,20. Quiere decir que mi área de esa cara B2, o sea, de esta, va a ser 0,20, que es lo que recién calculamos, o sea, esta distancia, multiplicada por la profundidad de la caja, que era 0,30 metros, esto es parte de la letra. Hacemos las cuentas y me da esto. Bien, con esta área puedo volver a sustituir en la ecuación, la de más arriba, ¿verdad? Esta, E por S por el coseno del ángulo, está hecho acá. Es el flujo en la cara 2, es el campo eléctrico era 7,80 por 10 a la 4, newton sobre coulomb. El área 0,060 metros al cuadrado. Y el ángulo vimos recién que era 60, así que me queda por coseno de 60. Al hacer las cuentas, veo que me queda más 2,34 por 10 a la 3. ¿Por qué me da positivo? Y bueno, porque coseno de 60 es un número positivo. Cada vez que yo hago el coseno de un ángulo que está entre 0 y 90 grados, me dan valores positivos. Si es mayor a 90 grados, hasta 180, me da negativo. Bien, entonces el flujo por esta cara me da positivo. Acuérdense ustedes una cosa.
Cuando las líneas de campo salen de una cara, el flujo es positivo. Y cuando las líneas de campo entran a una cara, el flujo me da negativo, que fue exactamente lo que nos pasó acá. A su vez, vemos que el valor del flujo en esta cara es igualita a esta. ¿Por qué? Y bueno, porque las mismas líneas de carga que entran acá son las que después atraviesan esta zona inclinada, son las mismas. Por eso es lógico que el flujo me dé igual, pero con signo cambiado, porque repito, estas entran y estas van a salir. Bien. Por último me pide el flujo neto, o sea, el flujo por todas las caras. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a calcular el flujo por el resto de las caras, ¿no? Y los voy a sumar todos, pero con sus correspondientes signos. Ya tenemos el de 2, el de esta y el de esta. Ahora me falta calcular la cara de adelante, la cara de atrás y la cara de abajo. Yo acá volví a dibujar la caja, ¿verdad? Y bueno, y empiezo a dibujar los vectores. Miren un poquito. Esta que está acá es la de abajo, la base, donde está apoyado. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? Dijimos que el vector superficie tenía que salir, o sea que va para acá. Y el campo eléctrico viene horizontal. ¿Qué ángulo formarían acá entonces el vector superficie y el campo eléctrico? Y bueno, forman 90 grados. Coseno de 90 da 0. O sea que el flujo por esta cara da 0. Y bien, es lógico, porque las líneas de campo entran así, y por esta cara no hay línea de campo que esté atravesando, ¿verdad? Pasan paralelas ahí, pero ninguna la atraviesa. Bien, esta cara solucionado. Vamos a las dos, estas que están acá, las laterales, el del frente y el de atrás. Campo eléctrico es horizontal. Y el vector superficie, miren cómo lo tuve que representar. En la cara esta de adelante es un vector que viene hacia mí. Por eso es el puntito, veo el puntito de la flecha. Y en esta, ¿qué veo? ¿Cómo es el vector superficie? Es una cruz, ¿verdad? Lo dibujé con una cruz. ¿Por qué? Porque estoy viendo la cola del vector. El vector se estaría metiendo adentro del plano este que tengo yo acá, ¿verdad? Vuelven a formar 90 grados y coseno de 90 es 0. Quiere decir que por los dos laterales y por la parte de abajo, el flujo del campo eléctrico vale 0, porque las líneas de campo no están atravesando ninguna de esas tres caras. Entonces, al calcular el flujo total y sumar el flujo de las 5 caras, me va a quedar solamente el de la cara 1 y el de la cara 2, que como tienen el mismo valor numérico pero signos opuestos, me da 0. ¿Es lógico que el flujo me dé 0? Y sí, es lógico, porque acá no se mostraba ninguna carga encerrada, o sea, la carga neta encerrada acá adentro vale 0, y si aplico la ley de Gauss, en donde el flujo total es carga neta encerrada sobre epsilon 0, como la carga neta adentro es 0, el flujo me vuelve a dar 0. ¿No? Bien, vamos a hacer otro ejercicio, y vamos a seguir aplicando la ley de Gauss. ¿En qué consiste este ejercicio? A ver, vamos a leerlo un poquito. Yo tengo dos placas cuadradas de 1 metro de lado y son paralelas y están muy próximas entre sí. Son estas dos que tengo acá. Una está cargada con Q1 y la otra está cargada con Q2. O sea, lo que sabemos es que el signo de la placa 2 es positivo, pero no sabemos nada de la placa 1. Esta distancia es muy chiquita y dice que a cierta distancia R, hay una carga puntual, Q3, no aparece el signo, y luego aparecen dibujadas estas superficies. ¿Qué son esas superficies? Bueno, esas superficies dice que son cerradas, así que ustedes se tienen que imaginar que estos son como pelotas huecas, o sea, son volúmenes, pero adentro huecos, y están encerrando a toda mi figura. ¿Sí? Imagínense en esto adentro, las placas adentro de una pelota ovalada y después otra pelota hueca que es S2. Esas superficies son imaginarias, no existen en realidad y son las superficies gaussianas. ¿Ah? ¿Qué me pregunta? Me pregunta, en primer lugar, perdón, y me está dando el flujo de campo eléctrico a través de S1, me dice cuánto vale el flujo de campo eléctrico a través de S1, que es 0,
y a través de ese 2 vale 9,0 por 10 a la menos 5 newton metros cuadrados sobre coulomb. Bien, me pide el campo eléctrico entre placas, o sea, el campo eléctrico acá adentro. Y me dice que la placa 2, esta, tiene una carga positiva de 9,0 nanocoulomb. Y luego me pregunta signo y valor de la carga 3. Bien. Vamos a aplicar la ley de Gauss. El flujo es la carga neta encerrada en esa superficie gaussiana dividido epsilon 0. Acuérdense en que esto es carga neta encerrada en esa superficie cerrada, que en este caso van a ser S1 y S2, y que esas superficies son imaginarias. Bien, a mí la letra me dice que el flujo en S1, es esta, y vale 0. Entonces, si el flujo vale 0, la única chance que tengo es que la carga neta que está encerrada en S1 tiene que valer 0. Entonces, si la carga neta vale 0 es porque estas dos cargas sumadas dan 0. ¿Y cómo hago para que estas dos cargas sean 0? Y bueno, si esta vale 9,0 por 10 a la menos 9, le tengo que sumar esta con un valor de menos 9,0 por 10 a la menos 9. O sea, estas dos placas están cargadas con el mismo valor absoluto de carga, pero esta va a ser positiva, esta va a ser negativa. Cosa que si yo quiero calcular la carga neta encerrada en S1, esa carga me va a dar 0. Por lo tanto, la placa 1 está cargada negativamente con este valor de carga, 9,0 por 10 a la menos 9 coulomb. Bien, entonces, ahora que tengo el valor de las dos cargas, voy a pasar a calcular la densidad superficial de carga de la placa. Me decían que las placas eran cuadradas y que tenían 1 metro de lado, ¿verdad? Muy bien. La densidad superficial de carga era la carga dividido el área. Entonces, el área lo voy a calcular como lado por lado, ¿verdad? O sea que me da 1 metro cuadrado, 1,0 metros cuadrados. Bueno, aplicando la ecuación me queda que la densidad de cada placa, estoy haciendo de cada placa, va a ser la carga, 9,0 por 10 a la menos 9, dividido el área. Y eso me da 9,0 por 10 a la menos 9 coulomb sobre metros cuadrados. O sea, esta sería la densidad superficial de carga de la placa positiva, y la negativa sería exactamente lo mismo, pero en lugar de con más sería con menos. Entonces, el campo eléctrico entre placas que están cargadas con el mismo signo se calcula con esta ecuación. Ahora más abajo les hago una aclaración. Ojo que esta ecuación solo la pueden usar si las placas son igualitas y están cargadas con la misma carga pero con signos opuestos. Entonces, aplicando esta ecuación puedo calcular el campo adentro de las placas. Acuérdense también que el campo se representa de la placa positiva a la placa negativa, y ese campo es constante, porque en esta ecuación no aparece la distancia. Así que acá dentro el campo siempre vale lo mismo. Y bueno, y sustituyo, ¿verdad? La densidad superficial de carga nos dio este valor, epsilon 0 es 8,85 por 10 a la menos 12. Puse las unidades en color, las de la densidad de carga la puse en celeste, la de epsilon 0 en verde, y bueno, y eso me da este valor con esta unidad. ¿Por qué me da esta unidad? Newton sobre Coulomb, que es la unidad de campo eléctrico, y bueno, hice un análisis dimensional. Saqué para afuera lo que está en celeste, saqué para afuera lo que está en verde. ¿Cómo hago esta cuenta? Bueno, es una cuenta entre fracciones. La fracción de arriba baja, la pongo así, lo que está en celeste. El dividido de la fracción se transforma en un por, y la fracción de abajo se da vuelta. Así es como se opera en matemática con fracciones, ¿verdad? Así que al dar vuelta a esto me queda, en lugar de Coulomb al cuadrado sobre Newton metros cuadrados, doy vuelta y me queda Newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Entonces, fíjense, los metros cuadrados verdes se me van con los metros cuadrados celestes. Un coulomb celeste se me va con un coulomb de los verdes, porque esto, coulomb al cuadrado, es como tener coulomb por coulomb. Bueno, ¿y qué me sobró? Me sobró arriba el newton en verde y abajo un coulomb en verde. Por eso acá la unidad es newton sobre coulomb, que es lógico, porque es la unidad de campo eléctrico. Bien, esa era la primera parte.
La segunda parte me pedían que hallara el valor de la carga. Y para eso me dice que el flujo a través de S1 tiene, perdón, de S2 tiene este valor que aparece acá, 9,0 por 10 a la menos 5. Esto es parte de la letra, ¿verdad? Muy bien. Vuelvo a insistir, esta superficie es imaginaria y es como una pelota que encierra a todo el sistema, encierra las dos placas y encierra la carga. ¿Ah? Es un volumen, se lo tienen que imaginar como un volumen. No es un círculo, es una esfera, tiene volumen. Bien, nuevamente aplico Gauss. Yo sé que el flujo a través de la superficie 2 es la carga neta que está dentro de esa superficie, o sea, tengo que mirar toda la carga que tengo acá dentro, dividido el valor de epsilon 0. El epsilon 0 que está dividiendo lo paso multiplicando, que es esto que hice acá, el flujo me lo dan, puse en celeste y en verde las unidades, hice análisis dimensional, y el valor de la carga encerrada adentro de ese 2 me da este valor. ¿Ah? Fíjense en un poquito las unidades. El flujo es newton metros cuadrados sobre coulomb. Y el epsilon 0 es coulomb al cuadrado sobre newton metros al cuadrado. Entonces, metros cuadrados arriba en celeste se van con metros al cuadrado en verde. Uno de los coulomb en verde se va con el coulomb en celeste. Y newton se va con newton. ¿Qué me quedó? Bueno, me quedó solamente uno de los coulomb acá en verde y está bien porque estoy hablando de carga. Bien, ahora, ¿qué carga tengo acá adentro yo? Adentro de la esfera S2. Y bueno, dentro de la esfera S2 tengo a Q1, a Q2 y a Q3. Pero Q1 y Q2, como tienen signos opuestos y el mismo valor, se anulan entre sí. Por eso el flujo a través de S1 me daba 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la carga neta es igual a Q3. Q3 entonces tiene este valor y es de signo positivo. ¿Ah? Porque como esto es positivo, esto tiene que ser positivo. Así que acá tengo una carga positiva que tiene este valor. Voy a hacer una aclaración. ¿Por qué el campo eléctrico adentro de las placas lo calculábamos con esa ecuación? Nosotros no habíamos dado eso. O sea, lo que nosotros sabemos es que el campo creado por una sola placa es sigma sobre 2 epsilon 0. ¿Ah? Entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando yo tengo dos placas paralelas con la misma carga y signos opuestos. O sea, las cargas son iguales y opuestas. Esa es la condición. Ojo que si no, no pueden aplicar esta ecuación. Bien, entonces, suponiendo que esta placa es la positiva y esta es la negativa, si yo agarro un puntito, una carga de prueba ahí al azar, o una zona, un lugar, y me fijo para dónde va el campo eléctrico creado por cada placa por separado, me doy cuenta que el campo 1 en azul va para este lado y el campo 2 en verde va para este lado. Cada uno de esos campos yo lo calcularía con esta ecuación, ¿verdad? Bien, L2 es creado por esta placa. Como esta es positiva, el campo sale de la placa. Y L1 es debido a esta. Como la placa es negativa, el campo entra a la placa negativa. Bien, ¿cómo calculaba E1? Como sigma sobre 2 epsilon 0. Y E2 como sigma sobre 2 epsilon 0. Iguales, ¿verdad? Y me da el mismo valor, porque los dos sigmas son iguales. Entonces el E total, tengo que sumar esos dos vectores que tienen igual dirección y sentido. Va a ser E1 más E2. Bueno, o sea que me queda sigma sobre 2 epsilon 0 más sigma sobre 2 epsilon 0. Saco el común denominador, 2 epsilon 0, que ya lo tengo en ambas fracciones, así que me queda sigma más sigma. Y sigma más sigma, que son igualitas, es 2 sigma. 2 arriba y un 2 abajo se simplifican y ahí obtengo la ecuación de sigma sobre epsilon 0. Quiere decir entonces que cada vez que ustedes tengan dos placas cargadas con el mismo signo, pero una positiva y otra negativa, pueden usar esta ecuación para calcular el campo eléctrico. Cuidado que la única diferencia que tiene es el 2 que le falta, ¿verdad? O sea, con esta ecuación calculan el campo de una sola placa, ¿sí? Y con esta ecuación calculan el campo entre placas de dos placas que tengan el mismo signo, pero el mismo sigma, perdón, pero signos opuestos. Bien, vamos a hacer otro ejercicio.
En este ejercicio tenemos una esfera conductora de 10 centímetros de radio. La esfera conductora es esta. Nuevamente es un volumen. Imagínense como si fuera una pelota. Ahora esa pelota me dicen que es conductora y tiene una carga de 10 picocoulomb. 10 picocoulomb, como aparece, no tiene signo acá, es positiva, ¿verdad? O sea que esa esfera conductora tiene signo positivo. Entonces me preguntan, el flujo de campo eléctrico a través de tres esferas concéntricas, con esta, ¿verdad? Con la que está cargada, de 5, 20 y 30 centímetros de radio. O sea que esta esfera tiene 10 centímetros de radio. Y me piden que calcule el flujo en una esfera que aparece ahí, punteada, que está dentro de la esfera cargada, otra que está a 20, otra que está a 30. Y en la parte B me piden que calcule el campo eléctrico en un punto P que está a 40 centímetros del centro de la esfera. Bien, a ver si entendemos. Lo real acá es la esfera cargada, la esfera conductora cargada. Es esto, es como una pelota, imagínense en una pelota con carga. Todas las líneas celestes que están ahí son imaginarias, no existen, y son las superficies gaussianas. ¿Tá? Bien. ¿Qué nos tenemos que acordar para resolver este ejercicio? Bueno, cuando yo tengo un cuerpo conductor, que es el caso de esta esfera, ¿verdad? Está cargado y está aislado, que supuestamente está aislado, no dice la letra, pero siempre lo vamos a suponer aislado. Lo que se va a cumplir siempre en los cuerpos conductores es que la carga total se va a distribuir solamente en el borde, o sea que se viene toda para acá, miren esto. Por lo tanto, el campo eléctrico adentro va a ser cero, porque si yo hago una superficie gaussiana acá, la carga neta va a dar cero. Bueno, ahora se los voy a hacer porque la letra misma se los pide, ¿verdad? Entonces, siempre que yo tenga una superficie conductora cargada, la carga en exceso se me viene todo para el borde. Y acá adentro es neutro. ¿tá? Y además, lo que se va a cumplir es que el campo eléctrico es perpendicular siempre a esa superficie. Bien. Bajemos un poquito y sigamos. Lo otro que me tengo que acordar es que cuando yo tenía una superficie cerrada, ¿sí? El flujo del campo eléctrico lo calculábamos de esta forma. Tenía que tomar pequeñas áreas chiquititas, es decir, dividía mi superficie en pequeñas áreas chiquititas en donde tenía que fijarme el ángulo que formaba el E y el S. Es decir, se calcula el flujo a través de cada una de esas superficies chiquititas. Y sumando todos esos flujos, obtengo el flujo total. O sea, el flujo total es la sumatoria, este signo quiere decir sumatoria, de todos los flujos de cada superficie de estas chiquititas. Eso lo hago para garantizar que el campo eléctrico en esta superficie chiquitita sea constante en esa superficie, ¿verdad? Entonces, desarrollando un poquito más la ecuación, me va a quedar como la sumatoria de el campo eléctrico en cada superficie de estas por el área de cada superficie de esas chiquititas por el coseno del ángulo que forma el E y el S, pero para cada una, ¿verdad? Sumando todo eso yo tendría el flujo total. Bien, vamos a tratar de resolverlo, pero vamos a hacer una aclaración primero que la tengo acá más abajo. Vamos a suponer que yo tengo la carga acá. O sea, acá está la pelota cargada, como les dije yo. La esfera cargada está acá adentro. Y esta es mi superficie gaussiana que está por fuera. Si yo quiero representar el campo eléctrico en distintos lugares, el campo eléctrico me va a quedar así, como les dije recién. Siempre es perpendicular a la superficie. Y al dibujar el vector superficie, me va a quedar siempre con la misma dirección y sentido que el vector E. Entonces, y otra cosa muy importante que se cumple, si yo estoy tomando la misma distancia, ¿verdad? Esto es totalmente simétrico, imagínense que acá está la carga, ¿verdad? Y está centrado, está simétrico y centrado.
Entonces, se cumple que este campo eléctrico y este tienen exactamente el mismo valor. O sea, en cualquier lugar que yo tome acá, si estoy a la misma distancia del centro, tiene el mismo valor de campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico, no es constante la dirección y sentido, ¿verdad? El módulo del campo eléctrico es constante y el ángulo que forma E y S es 0 grados. ¿Ah? Entonces, cuando yo aplico esa definición que dije yo, vieron que acá marqué como puntitos, y bueno, estoy dividiendo mi superficie gaussiana en pequeñas superficies chiquititas, una al lado de la otra. Esto sigue siendo un volumen, ¿eh? O sea, es como una pelota hueca, digamos, y acá está la carga. Entonces el flujo es la sumatoria de cada campo por cada área por el coseno del ángulo que forma el campo y el vector superficie. Siempre en este caso me va a quedar coseno de 0 y coseno de 0 me da 1. Y a su vez, como los campos eléctricos tienen todos el mismo valor, yo lo puedo sacar para afuera del signo de sumatoria, ¿verdad? Es como que lo estuviera factorizando, ¿sí? Y a su vez, si yo quiero hacer la sumatoria de todas esas pequeñas superficies, todo acá en la esfera, me va a quedar el área total de esa esfera. O sea que en definitiva el flujo lo voy a poder calcular aplicando esta ecuación como el valor del campo eléctrico por el área de la esfera. Bueno, vamos a aplicar eso y vamos a subir para resolver el ejercicio. Miren acá. La esfera conductora es la que está acá, esta. Y dijimos que por ser conductora, toda la carga está únicamente en la superficie. Bien. ¿Qué otro dato me dice? Me dicen que la carga precisamente de eso es 10 por 10 a la menos 12 coulomb. Y vamos a empezar a calcular el flujo a través de las superficies que me dicen ahí, que me plantean ahí. La primera superficie era la que estaba a 5 centímetros, o sea, está metido adentro de mi esfera cargada. ¿Está? Bien. Voy a aplicar Gauss. Gauss plantea que el flujo es carga neta sobre epsilon cero. Pero ¿qué pasa? Acá adentro, como la carga se puso toda en el borde, acá adentro no tengo carga. O la carga que tengo se neutralizan entre ellas, ¿verdad? Las positivas con las negativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El flujo de campo eléctrico pasa a ser cero. Carga neta cero, flujo cero. Bien, eso es a través de la superficie 1, ¿verdad? Vamos a la superficie 2, que es esta. Son superficies imaginarias, es como una pelota que está dentro de mi esfera cargada, ¿verdad? Perdón, esta está afuera, la pelota, o la esfera cargada, perdón, es la que está dentro. Bien, el flujo 2 es carga neta sobre epsilon cero. Si yo miro lo que hay adentro de esta superficie, adentro de esa superficie está esta esfera cargada. ¿Y con cuánta carga? Y bueno, con una carga positiva de 10 por 10 a la menos 12, que es lo que puse acá. Abajo dividí por epsilon 0, que lo redondeé, en lugar de poner 8,85, puse 8,9, es lo mismo. Utilicé dos cifras, y bueno, hago las cuentas, y eso me da 1,1 newton metros al cuadrado sobre coulomb. Ese es el flujo a través de la superficie 2. ¿Y qué pasa a través de la superficie 3, que es esta? Superficie gaussiana 3. ¿Qué tiene adentro esta superficie 3? Y tiene como carga neta la misma, tiene la carga de esto. O sea que me vuelve a quedar planteada esta ecuación, y por lo tanto el flujo a través de la superficie 3 da lo mismo. Es decir, si ustedes se imaginan que las líneas de campo salen así, ¿verdad? Que es el campo creado por esta, salen. Es lógico que la misma cantidad de líneas que salen de la superficie gaussiana 2 coincide con las líneas, con la cantidad de líneas de campo que salen de la superficie 3. Por eso los flujos me dan lo mismo. ¿Tá? Bien, esa era la parte A. En la parte B me piden el campo eléctrico acá, en este punto. ¿Tá? Yo lo dibujé ahí. Volví a tomar una superficie 4. Entonces ahora ustedes imagínense que volví a tomar otra superficie gaussiana, que es otra esfera simétrica con todo esto, y a 40 centímetros del centro. Bueno, y ahí dibujé mi campo eléctrico y mi vector superficie.
voy a plantear, ¿cuánto me da el flujo a través de esa superficie gaussiana que es la 4? Y me vuelve a quedar lo mismo que esto, porque es carga neta sobre epsilon 0. Y la superficie 4, la carga neta que tiene encerrada, vuelve a ser la carga de mi esfera conductora. Así que el flujo por la superficie 4 me da también 1,1 newton metros al cuadrado sobre coulomb, ¿verdad? Bien, pero ahora voy a la otra forma de calcular el flujo, la que les acabo de aclarar. El flujo lo puedo calcular como E por S por el coseno del ángulo. Bueno, ya vimos que esto me queda coseno de 0 que me da 1, ¿verdad? Bien, esta S es el área de esa superficie gaussiana, o sea, sería el área de una esfera. Área de una esfera. Si ustedes buscan la ecuación, el área de una esfera se determina como 4pi r cuadrado. O sea, 4pi y el radio son los 0,40 metros, ¿verdad? 40 centímetros los paso a metros. Así que podemos calcular el área, esta S que aparece acá, como 4pi r cuadrado, 4pi por 0,40 al cuadrado, y eso me da 2,0 metros al cuadrado. Entonces, el flujo por esa superficie gaussiana 4, que ya sé que vale 1,1 newton metros al cuadrado sobre coulomb, es igual al campo eléctrico en ese lugar, que no sé cuánto vale, por la superficie de la esfera gaussiana, que es 2,0 metros al cuadrado, por el coseno de 0. Ya dijimos que esto era 1, despejo E. El 2 que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. Planteamos análisis dimensional, metros cuadrados se va con metros al cuadrado, y el resultado de campo eléctrico es de 0,55 newton sobre coulomb. Así que nuevamente, con la ley de Gauss, podemos saber cuánto vale el campo eléctrico, ¿sí?, debido a esta esfera conductora cargada. Bueno, terminamos por acá. En la próxima seguimos. Les mando saludos a todos. Chau, chau.